Muy buenas tardes a todos, a todas. Nos encontramos nuevamente en este ciclo sobre cuestiones actuales del derecho de las familias con enfoque de género. Este es el tercer encuentro de esta actividad que se ha organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, dando conformidad a la resolución 707 de 2019 y que cuenta con la dirección de la doctora Marisa Herrera y la coordinación de la doctora Silvia Fernández. Esta tarde nos acompaña la doctora María Martina Salituri Amezcua, que va a ser la expositora de esta jornada. Ella es abogada, becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, doctoranda en Derecho de la UBA. Así que bueno, Martina, estamos acá para escucharte, te agradecemos un montón por acompañarnos, por estar acá exponiendo, y desde ya también a las personas que se conectan. Este espacio es tuyo de acá en adelante. Sobre el final vamos a propiciar, a generar un espacio de aportes, preguntas que le quieran hacer. Así que bueno, también en ese momento pueden tomar la palabra. Pero ahora te escuchamos, Martina. Bueno, gracias, Camilo. Y a través tuyo, gracias a Silvia, que sé que hoy no pudo estar por un tema de salud, y a Marisa también, que han organizado este curso, la verdad, tan importante, y a todas las personas que se suman a, bueno, a ver estos temas tan interesantes y cruzarlos con la perspectiva de género. Hoy nos toca el tema del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes y su cruce con la perspectiva de género. Traje bastante información en una presentación que yo después les voy a dejar, así que la van a tener a disposición. Por ahí hay algunas cosas que las pasamos medio rapidito para poder llegar, aunque sea a ver todos los cruces del tema, y desde ya abierta a la participación, a los comentarios que quieran hacer. Ahí, como nos decía Camilo, están organizados hacia el final. Si quieren dejarlos en un chat o levantar la mano, eso no tengo ningún problema. Ahora voy a pasar a compartir el Power. Ahí, Camilo, ¿esto cómo sería? ¿Lo comparten ustedes? Todavía no. Ahí, sí. Ahí se... sí, bien. Genial, ahí arrancamos entonces. Bien, entonces como decíamos, el tema es el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes y su cruce con la perspectiva de género. Ahí. Ahí está, ahí empezó. Bien, para empezar entonces, a mí me gustó traer esta cita, que justamente es de la directora de este curso, y dice: no se trata de proteger a una persona, mujer y o niñe, en pos de, o a costa de vulnerar los derechos de otra mujer y o niñe, sino de inclinarse siempre por aquellas posturas que tienen en cuenta la satisfacción de ambas categorías que integran o se incluyen dentro de una noción clave desde el enfoque de derechos humanos, como lo es el de vulnerabilidad. Creo que este va a ser como el piso o la base a tener en cuenta a medida que vayamos avanzando en los diferentes temas. Saber que estamos frente a dos personas que tienen cuestiones relativas a categorías o colectivos vulnerables. O sea, por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia nos hablan de las vulnerabilidades en relación al género o sexo y en relación a la edad. Sabemos que tenemos un tratado específico para niños, niñas y adolescentes, como es la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 19 de la Convención Americana, y tenemos dos convenciones específicas en relación a los derechos de las mujeres, como son la CEDAW y la Convención de Belén do Pará. También ambas categorías se encuentran dentro del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, ¿no?, respecto a aquellos grupos sobre los que el Congreso de la Nación debe dictar medidas de acción positiva. Entonces sabemos que estamos hablando frente a dos grupos de los que tenemos que tener especial consideración y de los que se van a aplicar leyes específicas, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con situaciones que tensionan ambos derechos, ambos colectivos vulnerables, lo que buscamos es integrar estos derechos, integrar estas vulnerabilidades, satisfacer de la mejor manera todo lo que tiene que ver con las medidas de protección integral de derechos de niñas y adolescentes a la luz de la perspectiva de género, y no tratar de preponderar a una por sobre otra persona, ¿no?
Por eso es que siempre vamos a estar hablando entonces del cruce de dos sistemas, que es el de sistema de protección de las mujeres, está consagrado en la ley 26485, y el de sistema de protección de niñas y adolescentes en la 26061. Hablamos de perspectiva de género y de perspectiva de niñez. ¿Y por qué es necesario tener en cuenta estas vulnerabilidades? ¿Por qué es necesario pensar en estas perspectivas, ¿no? En perspectiva de género y en perspectiva de niñez? Porque si nos paramos, ¿no?, desde la realidad y también desde lo que era nuestro derecho decimonónico, observamos que hay ciertos rasgos que estuvieron presentes en el derecho. Hubo una visión adultocéntrica, sabemos que hoy hablamos de responsabilidad parental, pero durante muchísimos años hablamos de patria potestad, de un sistema muy verticalista, y también una visión androcéntrica. También sabemos todo lo que implicó para las mujeres poder votar, poder manejar su patrimonio, poder ser no consideradas como incapaces de hecho. Entonces es necesario seguir con esta mirada, ¿no?, que descarte los sesgos, y por eso es que hablamos de interseccionalidades, ¿no? Cuando este concepto que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en González Llull, cuando nos habla de distintas vulnerabilidades, nos habla de la noción de interseccionalidad. Por eso hablamos de situaciones complejas, ¿no?, donde no hay solo un sujeto o una persona vulnerable. O por ahí que una misma persona también pueda reunir varias vulnerabilidades, si hablamos de una niña o de un adolescente. Ahí, estamos con el, bueno. Entonces, bueno, pararnos también en decir qué son estos estereotipos de género. Y también acá la Corte ha hecho un interesante trabajo, no solo la Corte Interamericana, sino también el comité de la CEDAW. Ustedes saben, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tiene su propio comité que emite recomendaciones generales, que también es muy importante tenerlas en cuenta, también como tenemos en cuenta la jurisprudencia y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, porque hacen a la condición de vigencia, como dice el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, en la que se interpretan y aplican los tratados. Y el comité de la CEDAW y la Corte Interamericana también recalcan mucho esto de los estereotipos de género, ¿no?, de los roles que están más asociados a las mujeres y los roles que están más asociados a los varones. Y el peligro de tener en cuenta estos roles, que muchas veces son inconscientes, es que cuando también encargan en quienes tenemos la facultad de decidir, ¿no?, de tomar decisiones sobre la vida de otras personas, es que cuando tenemos estos estereotipos, no nos dimos cuenta que lo tenemos, ya toda la base, ¿no?, dice, de investigación o de desarrollo de la prueba, se va dando sobre la base de este estereotipo que ya establecimos desde el principio, ¿no? Y ese es el peligro muchas veces de no hacer visibles ciertos roles de género, ciertos estereotipos que ya están permeados y que se van reproduciendo socialmente, ¿sí? Y en este sentido, lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no?, y de quienes ejercen las tareas de cuidado, es algo que siempre estuvo muy permeado por los estereotipos de género como una tarea muy femenina, ¿no? Esto de la división del trabajo, de la mujer se queda en casa, el hombre es el que trabaja, y si bien hemos avanzado muchísimo en todos esos sentidos, siguen quedando muchas cuestiones atadas a mandatos o cuestiones que tienen que ver con cuáles son tareas más femeninas o tareas más masculinas. En ese sentido, el derecho ha hecho mucho por desandar esos estereotipos. Así, por ejemplo, el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño nos hablan que todo lo que es el cuidado de niños, niñas y adolescentes son obligaciones comunes de ambos progenitores. Lo mismo el artículo 16 de la CEDAW, que nos habla de que varones y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades como progenitores y progenitoras. Y también es muy importante la ley 26485, cuando nos habla de los distintos tipos y modalidades de violencias. Hay una violencia específica que es la violencia simbólica y que justamente tiene que ver con estos patrones estereotipados. Cuestiones que siguen estando presentes, aunque parezca que no. Por ejemplo, hace 2 años más o menos, o 3, que fue una publicidad de Carrefour que fue muy controvertida porque era una publicidad del Día del Niño, de las niñeces, decimos hoy, y estaba un nene, era con la C, ¿no? Entonces era el nene con la C de campeón, y estaba jugando con una bici, y la nena era una C con C de cocinera, y estaba jugando con una cocinita. Entonces, bueno, pensemos 2 años atrás, seguimos reproduciendo para, ¿no?, los chicos y las chicas en sus juguetes y en sus juegos una C de campeón o una C de cocinera, ¿no?
Entonces, bueno, a esto se refiere también la violencia simbólica, ¿no? Lo que implicó después también para esta cadena salir a pedir disculpas y decir que no había sido, ¿no?, su intención. Y cuanto más cuando estos estereotipos encarnan de nuevo, ¿no?, en quienes somos operadores jurídicos, que implica un trabajo de construcción nuestra, porque muchas veces también hemos tenido crianzas que reproducen ciertos mandatos. Entonces es como mirarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, y decir, bueno, ¿de qué me tengo que desarmar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que visibilizar o poder ver de otra manera? O tal vez lo tenía como una creencia inconsciente. Y siguiendo con la Corte Interamericana, la Corte ha hecho también mucho trabajo en relación a esto, lo ha visibilizado en Fornerón, ¿sí?, cuando ha dicho, bueno, no podemos discriminar por una creencia que esté basada en los estereotipos de que un hombre solo no era una figura idónea para estar al cuidado de una niña. También lo hizo en Atala Rifo, ¿no?, lo mismo, ¿no?, con la mamá, con Karen Atala, ¿no?, mujer lesbiana, ¿no?, y los prejuicios o estereotipos alrededor de cómo es ella como cuidadora por su orientación sexual. Y asimismo también en el caso Ramírez Escobar versus Guatemala, yo creo que este caso es muy interesante porque reúne como todos los condimentos, es posterior, es de 2018, un caso de adopción internacional de 2 niños guatemaltecos a familias distintas en los Estados Unidos, y acá nos habla específicamente la Corte sobre la idea preconcebida de un reparto de roles entre los progenitores por los cuales solo la madre era considerada como la responsable del cuidado de los hijos, ¿no? Y nos dice, este tipo de estereotipos en cuanto al rol de una madre implica utilizar una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual socialmente se espera que lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos. Estos estereotipos sobre la distribución de roles parentales no solo se basan en una idea preconcebida del rol de la madre, sino también en un estereotipo machista sobre el rol del padre, que asignó nulo valor al afecto y cuidado del padre, presumiendo e insinuando que un padre no tiene las mismas obligaciones o derechos que una madre, ni el mismo interés, amor y capacidad para brindar cuidado y protección a sus hijos, ¿sí? Por eso es muy interesante, porque en este caso se la culpabilizó, responsabilizó a la progenitora como una mala madre, y no solo eso, sino que en el caso de uno de los chicos, el progenitor de ellos, porque eran hijos de distintos progenitores, siempre estuvo reclamando el cuidado de su hijo y tampoco se lo vio como no se le dio lugar, digamos, a su reclamo. Entonces, bueno, ver cómo dañan, ¿no?, entonces estos estereotipos y tener mucho cuidado de las hipótesis que podemos establecer inconscientemente cuando asignamos estos estereotipos, ¿no? Y en ese sentido, en lo que tiene que ver también con el lugar de los hombres, si bien sabemos que esto de mirar con perspectiva de género implica que en la simetría, quienes se encuentran en un lugar desigual y de menos poder, somos las mujeres, también es importante tener en cuenta cómo daña el machismo a los propios hombres, ¿no? Y es esto mismo que decía recién la Corte Interamericana en Ramírez Escobar. Bueno, también esto perjudicó al padre, al que no se lo consideró como un cuidador válido, porque esa tarea era de la madre. Y un poco es lo que viene a decir acá también Rita Segato, ¿no?, que también los hombres se entren en esta lucha, ¿no?, contra el machismo, no por las mujeres, como decir, bueno, me solidarizo, sino por ellos mismos, para también liberarse de los mandatos de la masculinidad. Y acá les traigo un caso, que lo dejo así como muy rapidito para que ustedes lo vean, pero esto de cómo estos estereotipos siguen estando, un caso de 2020 de nuestra corte, la Corte Provincial, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, donde hay un fuerte también sesgo de estereotipo en lo que tiene que ver con el género que perjudica a un hombre en este caso. Y es un señor, un abogado, que promueve una demanda contra la Caja Previsional Social de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, porque la Caja establece un subsidio del CAO, de la cuota anual obligatoria, en el caso de maternidad, ya sea natural o por adopción, pero es un beneficio del que gozan las afiliadas mujeres. Y en este caso, él como afiliado varón, frente al caso de adopción, tenían una guarda con fines de adopción junto con su esposa, y él es el que se iba a hacer cargo del cuidado. Entonces dice, bueno, yo quiero gozar de este beneficio. Y se lo negaban por ser afiliado varón. Entonces, bueno, en primera instancia le hacen lugar a su reclamo, la Cámara vuelve para atrás y le dice que no, que la regulación, así como la tenía prevista la Caja de Previsión, no era discriminatoria, que solo establecía, digamos, un beneficio para las afiliadas mujeres, pero que no era discriminatorio para los afiliados varones. Finalmente la Corte Suprema lo que dice es, bueno, primero, ojo, estamos frente a una categoría sospechosa. Si vamos a discriminar por el género, tenemos que explicar por qué. Entonces, bueno, que la Caja nos explique por qué lo hace. Y cuando la Caja da las explicaciones,
dice que la finalidad de la normativa es que las abogadas mamás puedan cumplir con su rol, sobre todo los primeros meses de nacimiento, alcanzar su recuperación y, en el caso de las mamás adoptivas, crear y fomentar el vínculo, afianzar el lazo, favoreciendo durante el plazo que otorga el subsidio al quedarse en el hogar. Entonces dice, bueno, esto dice es una regulación tributaria de un esquema muy concreto de organización familiar sobre la base de una distribución de roles específicos en función del género. Dice, asumiendo que recaen preponderantemente sobre las mujeres las obligaciones de cuidado, procurando imponerlo a la totalidad de la caja de afiliados. Esto, digamos, no supera el test de razonabilidad, le dice la Corte, ¿no? Porque vos estás suponiendo que van a ser sí o sí siempre las mujeres las que se van a quedar en la casa cuidando. Y en este caso no podría haberlo hecho el afiliado varón. Entonces, bueno, digamos, puede ser que sí o puede ser que no, pero no puedes imponer este modelo a todas las familias y que todas tengan que funcionar de la misma manera, con estos estereotipos que vos nos estás trayendo. Y entonces, bueno, obviamente que no se hace lugar, digamos, se hace lugar, digamos, al reclamo, no a lo que preveía la reglamentación de la caja, y se visibiliza esta idea de coparentalidad que trae el Código Civil y Comercial, ¿no? El Código Civil y Comercial que, como sabemos, trae una fuerte impronta también de que el cuidado en principio sea compartido y de que hablemos de una coparentalidad en la que tengan los mismos derechos y obligaciones ambos progenitores y progenitoras. Muy bien. Ahora, más allá de que este es el ideal al que queremos ir, como sabemos, también tenemos que hacer base en este principio de realidad, y como decíamos, estos estereotipos están presentes en la realidad, y también sabemos que la carga en los que son los datos sociológicos, ¿no?, que tienen las mujeres en relación a los varones respecto del cuidado es distinta. Por eso hablamos de una categoría vulnerable, porque sabemos que en los hechos hay asimetrías todavía, y el derecho se tiene que hacer cargo también de esas asimetrías fácticas. En este sentido, sabemos que no es igual el lugar en general, digamos, a nivel estadístico, de las mujeres que de los varones en lo que tiene que ver con el cuidado de hijos e hijas. Y acá, bueno, hay un informe que es de la Organización Internacional del Trabajo del año 2020, donde nos habla que las mujeres dedican más del doble de dedicación, que esto a nivel mundial, ¿no?, que los varones en lo que son todas las tareas de cuidado. Además, tareas que son no remunerativas, ¿no? Esta frase de mamá no trabaja, es ama de casa, como si esto no fuera un trabajo, ¿no? Es un trabajo al que no se le reconoce un valor remunerativo, pero sigue siendo un trabajo, un enorme trabajo. Y dice que a lo largo de un año, para las mujeres implica 201 días de trabajo, el trabajo que realizan en la casa, mientras que para los hombres son 63 días de trabajo anuales. Y es muy interesante también observar datos de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, que en el año 2020 también calculó por primera vez cuánto aportaba este trabajo al PBI, ¿sí? El trabajo doméstico y los cuidados no remunerados, cuánto aportan a la economía argentina, al Producto Bruto Interno. Y lo que se determinó es que el valor es de casi un 16% más del aporte que realizan la industria y el comercio, ¿sí? Por lo tanto, si le otorgásemos un valor, sería el sector que más aportara a nuestra economía. De ahí entonces volvemos, ¿no?, a tratar de desandar, porque también para nosotras nos lleva tiempo, ¿no? Todo ese trabajo que hacemos en nuestra casa es una carga extra, y una carga en lo que tiene que ver con nuestro tiempo individual o nuestro tiempo profesional, lo que implica que a veces no nos desarrollemos como queramos, o haya cosas que tengamos que dejar de hacer, o que tengamos que hacer en tiempos más prolongados, o que haya muchas más cargas, ¿no?, encima de nosotras. Entonces, bueno, volvemos a este impacto que tienen la CEDAW y la CDN en el Código Civil y Comercial, y que otra vez nos hablan de una responsabilidad parental que es corresponsable y que además es horizontal, ¿no? Esto de que la visión ya no sea más ni adultocéntrica ni androcéntrica, ¿no? La relación que tenemos con niños y niñas es a partir de, ¿no?, de considerarlos sujetos de derecho, hablamos de relaciones horizontales, hablamos de autonomía progresiva, y hablamos de progenitores y progenitoras con igualdad de derechos. También ya eliminamos esto de la preferencia materna antes de los 5 años que traía el código anterior, ¿no?, en esta misma línea. Bien, ahora si pasamos puntualmente a cómo incide esta perspectiva de género en el sistema de protección, sabemos que un punto neurálgico, un punto central para analizar esta incidencia son las medidas de protección excepcional de derechos. ¿Por qué vamos a ver puntualmente los controles de legalidad de las medidas excepcionales de derecho? Porque sabemos que acá se juegan muchas cosas importantes que es necesario tratarlas a tiempo, ¿no?
se juega primero que nada el derecho a la vida familiar de niños, niñas y adolescentes, y que esa vida familiar sea en principio con la familia de origen. Acá vamos a tener en cuenta todas las cuestiones que tienen que ver con la familia de origen, todo lo que tiene que ver con la interacción entre sistema administrativo, entre lo que es los órganos administrativos y el Poder Judicial, porque sabemos que este sistema de protección integral es un sistema mixto, y toda la cuestión que tenga que ver con pobreza, vulnerabilidades o derechos sociales que están siendo vulnerados. Todo lo que tiene que ver con las medidas de protección integral, que también es necesario complementar para poder llegar a la restitución de los derechos, ¿sí? Que sabemos que muchas veces se dan en contextos de fuertes vulnerabilidades socioeconómicas. Derechos sociales, como le decimos, ¿no? al interior del país, o DESCA, o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como se le dice en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de las medidas de protección excepcional, de los controles de legalidad de esta medida, vamos a tener en cuenta todas estas cosas: el factor tiempo, el lugar y el rol de la familia de origen, y dentro de la familia, el rol y el lugar de las progenitoras, si lo vemos con perspectiva de género, la interacción entre un sistema mixto, órganos administrativos y poder judicial, y ver cómo está la exigibilidad de derechos sociales básicos como alimentación, vivienda, educación, en relación a esas niñas y adolescentes. ¿Y qué puede hacer el Estado cuando la familia entera se encuentra en esa situación, ¿no?, de vulnerabilidad? Por eso sabemos, ¿no?, de base, que la pobreza no es una causa para la separación, ¿no?, algo que lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos, pero que es muy, muy importante tener en cuenta, ¿no? La pobreza no es una causa para la separación de las niñas de su ámbito familiar, sino que es un indicio de que hay que tomar medidas de protección. Y a esto se refiere justamente la vulnerabilidad de derechos sociales, porque si hay derechos sociales vulnerados es porque hay un marco de pobreza, ¿no? Hay cuestiones de necesidades básicas que no están siendo satisfechas y que deben ser satisfechas a través de las medidas proteccionales. Y esto, otra vez, si lo vemos con perspectiva de niñez y lo vemos con perspectiva de género, realmente hay datos muy interesantes en relación a lo que se llaman los fenómenos de infantilización y feminización. Ahí, perdón, se me fue una L, es una N en feminización, de la pobreza, donde realmente cuando vos ves los datos generales, mismo del INDEC, en relación a la cantidad de personas pobres y de personas marginales, esos datos aumentan muchísimo cuando vos los vas viendo en relación a la edad. Y además, en relación al género, las diferencias se generan sobre todo cuando se ve de mujeres progenitoras solas a cargo de sus hogares, jefas de hogares monomarentales, digamos. Ahí aumenta muchísimo también lo que es la pobreza de mujeres y niñas de la mano. Y esto tiene que ver, ¿no?, con, de nuevo, asumir solas, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cuidados y de alimentos de ese hogar. Y también se enlaza muchas veces con los incumplimientos alimentarios, ¿no? Otro gran tema también para ser cruzado desde esta perspectiva. Por eso acá, ¿no?, como visibilizador de este caso a nivel, de esta cuestión, ¿no?, a nivel país, es que tenemos una nueva denuncia como país de la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana. Ustedes, como saben, en el sistema interamericano denunciamos primero los particulares ante la comisión evalúa si cómo es esa denuncia a través de un informe de admisibilidad y fondo, y si lo considera admisible y considera que hay vulneración de derechos, se lo presenta a la Corte. Y ahí la Corte trata el caso. Bueno, en este caso ya pasó ese primer filtro, y la comisión le presentó un nuevo caso contra la Argentina a la Corte Interamericana. Es el caso que se conoce como María y Mariano. Y es un caso justamente donde se cruzan todas estas aristas. Lo que se está denunciando es que a un niño, Mariano, se lo separó de su progenitora de origen, María, a una mujer adolescente víctima de violencia sexual, rodeada de muchas vulnerabilidades, donde lo que se nos dice es que el Estado no la acompañó para poder ejercer su rol como progenitora, y que además la familia ampliada de María también quería hacerse cargo del niño, y que tampoco se los vio, digamos, como cuidadores válidos, y que Mariano terminó con una familia guardadora. Cruzándose, digamos, todas estas vulnerabilidades y encontrándose el Estado argentino, ¿no?, otra vez ante estudio de la Corte Interamericana por estas vulneraciones de derechos, donde, como vemos, se está cruzando género, se está cruzando niñez y se está cruzando vulnerabilidad socioeconómica. Específicamente lo que nos dicen es que vulneramos los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, porque dice que no se le dio un asesoramiento adecuado,
no contó, digamos, con un asesoramiento jurídico adecuado María y su progenitora, digamos, la abuela del niño que también la estaba acompañando, a la vida familiar, a la protección de la familia, a la igualdad, a la protección judicial, y también a la Convención de Belén do Pará, porque no se le garantizó a María su derecho a vivir una vida libre de violencia. Así que bueno, veremos qué resulta en este caso cuando esté el fallo de la Corte. Bien, vamos ahora sí a la perspectiva jurisprudencial en nuestro país de todo esto que estuvimos hablando. Y un caso interesante para visibilizar es este caso de Olavarría, de nuestra provincia, caso de 2020, que nos habla de una mujer, madre de 4 hijos e hijas de diferentes edades, víctima de violencia de género por parte de la pareja con quien convivía y además progenitor de su hija más pequeña. Bien, pese a las intervenciones del servicio local y de la Dirección de Políticas de Género, acá vemos cómo se cruzan los dos sistemas, no podía sostener el corte de la relación. El servicio local dicta una medida de abrigo respecto de sus 3 hijos e hijas más grandes, son institucionalizados e institucionalizadas, se dicta la legalidad de la medida y el servicio local solicita que se declare la situación de adoptabilidad de estos niños y niñas. La madre, la progenitora, impugna este pedido administrativo, dice que interrumpió definitivamente la relación, que consiguió un trabajo como servicio doméstico, que cuenta con una red familiar para poder ayudarse en el cuidado, pero bueno, a pesar de todo esto se realiza un informe socioambiental y dice que si bien logra tener el alquiler de una vivienda y conseguir un trabajo, persiste en un contexto de pobreza estructural. Frente a esto, lo que dice el juzgado es que hay un cruce entre violencias, género, pobreza y familias. ¿Por qué? Porque dice que es una práctica generalizada en estos casos, ¿no? Estos casos de violencia de género y de pobreza, que el primer objetivo o meta que imponen los servicios es que la progenitora ponga fin a la relación violenta. Vieron que en principio lo que decía es que no había podido poner fin. Dice, y imponiéndole para ellos estrategias que generalmente y sin el debido acompañamiento resultan prácticamente imposibles de cumplir. No solo para una mujer víctima de violencia, sino para cualquier persona que además debe procurarse diariamente su sustento. ¿Por qué? Porque en este caso, además, era, digamos, el hombre el que era el proveedor y el que traía económicamente, digamos, todas las cuestiones, todo el dinero, digamos, a la casa. Entonces, para las mujeres muchas veces separarse del violento, además de que es un trabajo enorme en distintas cuestiones, ¿no? En lo que tiene que ver también con lo simbólico, también es muy difícil desde lo material, porque muchas veces implica quedarse sin casa y quedarse sin comida. Entonces, es cómo poder trabajar porque realmente son escenarios muy complejos, cómo poder trabajar con toda esta complejidad y poder garantizar estas decisiones y que estas decisiones también puedan sostenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, una cuestión también que es muy importante ver acá cuando estamos hablando de casos de violencias de géneros es que hablamos de casos de violencia de género intrafamiliar, ¿no? Entonces, hablamos de situaciones que se dan en el hogar. Entonces hablamos de distintos sujetos víctimas de violencia. Acá es importante este informe, que es un informe de Save the Children, donde nos habla que si hay contextos de violencia de género hacia la progenitora, también esa violencia es en relación a sus hijos e hijas. Hay que considerar también a los niños y a las niñas víctimas de esa violencia de género que sufre su progenitora, ¿sí? Porque como mínimo, dice, son víctimas de una violencia psicológica, ¿no? de lo que se da en el ambiente de ese hogar, y muchas veces puede ser también una violencia física o de otro tipo, ¿no? Pero como mínimo, ya de base, esa violencia de género que vive su progenitora, dentro de ese mismo círculo, ellos también la están sufriendo y también son sujetos víctimas de violencia. Sabemos también que la violencia es el principal motivo por el que se adopta una medida de protección excepcional. Entonces, bueno, son estos cruces que la verdad hacen a escenarios, como decimos, muy complejos. Acá lo que sigue diciendo el magistrado es que no se advierte que la progenitora, ante este escenario complejo, hubiera tenido de parte de los organismos intervinientes ese acompañamiento y esa contención necesaria para poder superar la situación y poder también mantenerla una vez superada, ¿no? Y que la ausencia de este hombre, que dice, ¿no? El macho proveedor, la dejó en la más extrema pobreza, no advirtiéndose en este aspecto tampoco una presencia del Estado para que ella pueda seguir adelante. Por eso es que dice que como el trabajo desplegado no tuvo en cuenta a la madre ni a los hijos e hijas como víctimas de esta violencia de género y familiar, llegar a una situación de adoptabilidad
significaría, digamos, condenarlos por la situación de pobreza en la que se encontraban en ese momento, a pesar de que había logrado interrumpir la relación, por lo que implicaría además una situación de violencia institucional, ¿sí? A todas las violencias que ya tenemos, le sumamos, digamos, una ausencia del Estado en lo que es el acompañamiento. Por eso es que lo que se resuelve acá es la restitución de los hijos e hijas hacia la progenitora y se le ordena al servicio local que solucione el problema habitacional, que brinde asistencia económica, que gestione jardín maternal, que brinde un plan de capacitación laboral, que realice el seguimiento del núcleo familiar, informando los resultados al juzgado, y que brinde también tratamiento psicológico. La gran pregunta también que nos hacemos en estos casos, pues realmente es una sentencia muy linda, o sea, la vemos y es muy importante todos los considerandos que dice, los argumentos que manifiesta, y la resolución a la que se llega con realmente todo lo que serían medidas proteccionales, ¿no? Medidas que van a bregar por la exigibilidad de esos derechos sociales y porque la separación, digamos, lo que dice la ley, ¿no? Como dijimos al principio, que la separación familiar no sea por motivos de pobreza. Por ahí la gran pregunta es cómo se ejecutan estas sentencias, cómo siguió la película después de la foto, ¿no? Porque sabemos que son realidades muy complejas, sabemos que los recursos con los que cuenta el sistema también son pocos. Entonces, bueno, dentro de este sistema mixto, administrativo y judicial, ¿cómo siguió esto, ¿no? ¿Cómo se ejecutaron estas medidas? ¿No? ¿Cómo continuó este desarrollo de esta vida familiar? Que es también lo difícil. En el derecho de la familia sabemos que tenemos un desafío enorme con las ejecuciones de sentencias. Entonces, bueno, también es importante visibilizar eso desde estas conversaciones, me parece. Bien, otro cruce importante para hacer es el de las progenitoras adolescentes y el sistema de protección, ¿no? Que un poco en ese caso que veíamos de María, o sea, este caso es totalmente diferente, pero en ese caso que veíamos ante la Corte Interamericana, esta nueva denuncia que yo les hablaba, el caso María y Mariano, se junta esta vulnerabilidad, porque tenemos la perspectiva de género y la perspectiva de niñeces o adolescencias juntas. Hablamos de progenitoras adolescentes. Entonces vamos a tener dos sujetos para proteger, o sujetas, ¿no? Vamos a tener el niño, la niña, hijo, hija de esa progenitora y la progenitora que es adolescente. Y acá tenemos un caso súper nuevito, interesante, también seguimos con nuestra provincia de Mar del Plata, un caso sobre un abrigo. En este caso todo inicia con una llegando, digamos, a la segunda instancia, con una apelación de la asesora en relación a una medida de un control de legalidad de una niña de 1 año y medio, considerando que esta medida de protección excepcional respecto de la niña de 1 año y medio que había tomado el órgano administrativo vulneraba los derechos de su progenitora adolescente. Yendo a los hechos, concretamente esta progenitora adolescente primero se encontraba en situación de calle, por eso su hijita había quedado al cuidado de su abuelo, digamos de su padre, su abuelo materno, perdón, y luego ella se va a vivir a la casa de una prima y lleva a su hija a vivir con ella. Entonces, tanto la progenitora adolescente como su hija de 1 año y medio estaban viviendo en la casa de una prima. Al momento entonces en que se toma la medida, ambas se encontraban viviendo en la casa de esta prima, una prima mayor de edad. Entonces, lo que acá se considera es que no había por qué tomar esa medida de protección respecto de la niña porque ya se encontraba con su progenitora adolescente. Una medida de protección separada. En este caso, tengamos en cuenta que se habían tomado 2 medidas de abrigo. Una era en relación a la progenitora adolescente, que también se encontraba en una situación de mucha vulnerabilidad y que su abrigadora, en este caso era su prima, con quien ahora estaba viviendo, y que incluía esa medida a la de su hija de 1 año y medio. Y después se toma una segunda medida solo respecto de la niña de 1 año y medio, ¿sí? Con, digamos, los mismos fundamentos. Y la guardadora, otra vez, era también la prima, en ambos casos. Pero acá lo que se dice es que debemos quedarnos solo con lo que dice la asesora, es que debemos quedarnos solo con la primera medida, así que no hacía falta la segunda. Porque si nosotros dictamos también la segunda medida, estamos sacando totalmente de la órbita de la progenitora adolescente a la niña. Y como sabemos, nuestro código también regula todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la responsabilidad parental para los y las adolescentes. ¿Sí? Sabemos que hay un acompañamiento de parte de sus representantes legales, pero que no se los excluye, como los excluía el sistema anterior. ¿Sí? Ellos toman sus decisiones, para decisiones
muy relevantes, necesitamos el asentimiento, un acompañamiento de parte de quien ejerce el cuidado, la representación de esta adolescente. Pero si tomamos una medida de protección solo respecto de la niña, separada de la madre, la dejamos por completamente afuera de todas las decisiones y el cuidado que tengan que ver con la niña. La niña en ese momento ya estaba con su madre, vivían juntas y estaban viviendo juntas en la casa de la abrigadora de la madre. Entonces, lo que dice la asesora es quedémonos con la primera medida que también incluya a la niña, ¿sí? Entonces, las decisiones en relación a la niña las va a tomar la progenitora con el acompañamiento de su abrigadora, quien está ejerciendo todo lo que tiene que ver con el cuidado y la representación de la niña. Este, digamos, es el planteo que se hace, el fundamento, digamos, de lo que plantea la asesora, ¿sí? Dice que sostener la legalidad de una medida de abrigo respecto de la niña otorgaría a la guardadora la completa atribución de la responsabilidad y dejaría invisibilizada a su progenitora adolescente. Y que esto, bien, los fundamentos de la Cámara. La Cámara, otra vez, se basa en esto de la perspectiva de niñez, y nos dice que tenemos que tener en cuenta el interés superior de la niña, de ambas, ¿no? De la niña de 1 año y medio como de la progenitora adolescente, para poder decidir en este caso, ¿no? Como uno de los argumentos centrales. Que la protección es excepcional, ¿no? Remarca esto de que tiene carácter subsidiario y excepcional por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban en ese momento, y dice que la resolución atacada no se ajusta a derecho, pues al momento de disponerse la medida, la niña vivía con su progenitora en casa de G, que es la guardadora, la prima, y además, porque a su respecto ya se había implementado una medida de abrigo. Además tiene en cuenta lo de la autonomía progresiva, que hablábamos antes, y el ejercicio de la maternidad de acuerdo al artículo 644 del Código Civil y Comercial para los progenitores y progenitoras adolescentes. Dice, tanto ambas, digamos, son menores de edad, tanto la madre como la niña, las causas que dieron origen a la medida, dice, a la medida de protección de la niña, fue que se adoptó porque la madre es menor de edad, tiene 15 años, dice, la edad de la progenitora no es motivo suficiente para que a través del abrigo se la prive o se la limite en su capacidad de ejercer la responsabilidad parental que le compete en relación a, ya que en función de su capacidad progresiva correspondería que se le brindaran las posibilidades y el apoyo necesario para que pueda sostener su maternidad de acuerdo al artículo 644, ¿sí? Entonces, y esto también es muy importante porque a veces son situaciones complejas. Y otra vez volvemos a la frase de inicio. No tratar de pensarlo como una disyuntiva de a quién hago prevalecer los derechos de la progenitora o los derechos de la niña, ¿sí? Y tratemos de integrar ambos. No hace falta tomar 2 medidas de protección que implicarían separarlas, desde lo jurídico estarían separadas, implicaría que la progenitora ya no tenga decisiones sobre la vida de su hija. Si no tomemos una medida de protección en relación a la progenitora, que también es menor de edad, que incluya a su hija, ¿sí? Porque la medida es respecto de las dos, ¿sí? Las dos están juntas viviendo con la misma abrigadora, y la abrigadora va a ser quien va a cumplir ese rol de acompañamiento a la progenitora a la que no dejamos afuera de la vida de su hija, porque si no las empezamos a separar. Entonces la idea es brindarle protección, pero una protección que vaya de acuerdo también a su autonomía progresiva y a la capacidad de poder ir tomando decisiones y no quedar afuera de la vida de su hija. Dice, bueno, por lo expuesto, si la adolescente manifestó reiteradamente su voluntad de criar a su hija con el acompañamiento de una tercera persona, es evidente que la relación materno-filial no puede cindirse, lo que decíamos recién, a través de una medida de abrigo independiente que sin lugar a dudas limitará su función maternal y podría provocar mayores prejuicios. Los organismos administrativos que intervinieron en el caso deben adoptar medidas necesarias a fin de que a través del sistema de beneficios, becas, programas disponibles en el actual sistema se le pueda brindar a esta madre adolescente la oportunidad de criar a su hija con la asistencia, el apoyo y colaboración que pueda requerir en razón de su edad. O sea, otra vez, tomamos la medida, pero no nos corremos, ¿no? Es esto de cómo sigue la película, ¿no? Es esto también, acá también está esto de la exigibilidad de los derechos sociales, ¿sí? Es tomamos estas medidas de esta medida de protección excepcional que las incluya a las dos, que hay una abrigadora y que además le brindamos, ¿sí? Todas las cuestiones integrales que hacen a que pueda tener los recursos para salir de esa situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, porque recordemos que llegó a lo de la prima porque estaba en situación de calle. Por lo tanto, se resuelve hacer lugar al pedido de la asesora y se deja sin efecto esta medida separada sola, esta segunda medida que se había tomado respecto de la niña de 1 año y medio. Bien,
Acá otro escenario para pensar, ¿no? Otro caso, también de fines del año pasado, con un desenlace distinto al que venimos contando, y que está bueno porque nos hace, ¿no?, de contrapunto para pensar en situaciones cada vez más complejas. Seguimos con los controles de legalidad. En este caso, bueno, tenemos la primera instancia declara la situación de adoptabilidad de un adolescente y priva de responsabilidad parental a su progenitor y a su progenitora. La progenitora, frente a esta declaración de adoptabilidad, interpone, o sea, estamos dentro del marco del proceso de control de legalidad, que había terminado con una declaración de la situación de adoptabilidad de una adolescente. La progenitora, digamos, impugna esta declaración a través de un recurso de apelación y solicita que se restituya el cuidado de su hija. La primera instancia lo que dice es que considera que la conducta asumida por la progenitora a lo largo de todo el proceso fue obstaculizadora, por eso es que declara, digamos, la situación de adoptabilidad, considera de responsabilidad de la protección de su hija, a pesar de todas las medidas y apoyos que se le habían brindado en sede administrativa, y que el límite, digamos, a lo que ella estaba solicitando es el interés del adolescente y su derecho a vivir y crecer en familia. Los agravios que presenta la progenitora frente a esto es que nunca se desentendió de su hija, señala tener capacidad, digamos, para desempeñarse en ese rol, manifiesta su interés en reasumir los derechos y obligaciones inherentes a la responsabilidad parental, que no existió en ningún momento un estado de abandono de su hija, que hubo una cuestión de falta de salud psicológica de su parte, pero que eso obedeció a su historia de vida y haber sido víctima de violencia de género, ¿no? Otra vez la cuestión de género que se cruza. Y a esto además ella le agrega, digamos, la progenitora cuando apela, luego incorpora también un hecho nuevo. Y dice que plantea como hecho nuevo que hubo una supuesta entrega indirecta, una supuesta entrega directa, perdón, de estas prohibidas por el artículo 611 del Código Civil, porque dice que ahora la niña, la adolescente, la joven, estaba al cuidado de una señora, una referente afectiva de esta última que se desempeñaba dentro del dispositivo del instituto donde la niña se encontraba, la adolescente, perdón, alojada. Ella habla de entrega directa, pero que no realizó ella, ¿sí? ¿Se entiende? Digamos, la hija estaba dentro del dispositivo, en base a esta medida de protección excepcional, dentro de este dispositivo aparece una referente, ¿no? Y ella habla de que hay una supuesta entrega directa hacia ese referente, alegándola como algo opuesto al artículo 611 del Código. ¿Qué es lo que va a contestar? Acá es importante, vamos a ir viendo dos tipos de contestaciones frente a los planteos que realiza la progenitora. Por un lado, la asesora, la tutora pública oficial, y por el otro lado, la abogada del adolescente. Que esto también es muy importante porque vemos cómo en este proceso la adolescente tiene voz y participa a través de su abogada y va diciendo también qué es lo que quiere. Bien, la tutora pública oficial lo que dice es que debe rechazarse el recurso, que la adolescente lleva ya más de 3 años institucionalizada, acá otra vez esto del factor tiempo, entendemos que estamos hablando de un control de legalidad, ya lleva más de 3 años institucionalizada, que la señora es madre de otros hijos, respecto de los cuales tampoco brinda atención, que la señora tampoco tiene residencia en esa provincia donde se encuentra su hija, y que además la adolescente está reclamando el derecho de gozar de su derecho a vivir en familia, con una familia que la acompañe. Respecto del hecho nuevo, lo que dice la tutora es que es una maniobra dilatoria de parte de la progenitora, que no tiene sustento fáctico, o sea, es cierto que ella se empieza a revincular con una referente dentro del dispositivo, pero que no hay, digamos, no hay una entrega directa, es parte de la relación que tiene la adolescente dentro del dispositivo en el cual se encuentra. Y se pone de resalto que por su larga estadía en el dispositivo conoció a la señora C, quien efectivamente trabaja ese lugar y que con el devenir del tiempo se convirtió en una referente afectivo para ella. Y considera que no hay una entrega directa. Y además, una entrega directa, digamos en términos raros, porque bueno, una entrega directa que habría realizado quién, ¿no? El dispositivo en todo caso.
En todo caso se podría hablar de una guarda de hecho, pero tampoco, porque ella estaba en el hogar, digamos, también. Lo que ella por ahí está cuestionando es que se está dando una situación fáctica por el paso del tiempo en relación a una persona que trabaja ahí, ¿no? Y que esto podría violentar la prohibición del artículo 611. Pero lo que le están diciendo es no, lo que le dice la tutora acá es no, esto es una maniobra dilatoria tuya, acá no hay una cuestión prohibida por el 611, son vínculos que se están forjando porque hace 3 años que está en ese lugar. Bien, veamos qué es lo que dice el adolescente a través de su abogada. Y también solicita el rechazo del recurso que establece la progenitora. Dice, destaca la importancia del proceso y el derecho del adolescente de ser oída y a que su opinión sea tenida en cuenta. Dice que tiene el derecho humano a vivir y desarrollarse en el seno de una familia, su interés superior, que la resolución judicial no debe ser interpretada por la apelante como en su contra, porque no lo es, sino que es a favor de la adolescente misma y de lo que la adolescente misma desea. Respecto al hecho nuevo, también solicita su rechazo. Dice que la doctora es de mala fe procesal, porque a su entender estaría dilatando todo procedimiento, obstaculizándole la posibilidad que tiene de vivir con una familia. Remarca que la circunstancia de estar alojada en un instituto durante más de 2 años no la priva de la posibilidad de recibir amor y cuidado de persona alguna, como tampoco de generar vínculos sociales y afectivos que la acompañen en este tramo de su vida, máxime cuando los procesos y los plazos se hacen eternos y los niños pasan varios años en un instituto en donde su socioafectividad se desarrolla necesariamente. Y la cuestión se complejiza cada vez más, ¿no? Esto que decíamos cuando hablábamos de los controles de legalidad y el factor tiempo. Piensen, ¿no? 2, 3 años en instituciones donde también se desarrollan afectos, donde aparece la autonomía progresiva y la socioafectividad, ¿no? Como 2 principios muy fuertes, tensionando también y haciendo a la construcción de su derecho a vivir en familias, ¿no? En familias, con qué familias, qué vínculos desarrollo, qué es lo que yo quiero, ¿no? Y cuando más edad hay, ¿no? También hay más voz y más participación activa, ¿no? Y la importancia de estas figuras, como la figura del abogado o abogada, de la niña, niño y adolescente, que vienen justamente a visibilizar esta voz, ¿no? Por eso me parece que es una figura muy, muy, muy importante. Bueno, en este caso, la Cámara lo que dice frente a este recurso de la progenitora, los fundamentos de la tutora solicitando el rechazo y de la abogada también solicitando el rechazo, analiza toda esta cuestión y la Cámara dice que el principio que debe regir este conflicto es el del interés superior, considera que hay un estado de abandono moral, físico y afectivo respecto del adolescente, alude a que el interés superior es la pauta directriz, que ante el menor indicio de una persistencia de la situación de riesgo corresponde a la magistratura dar una solución, haciendo prevalecer el interés del adolescente por sobre el de otros sujetos e intervinientes en la causa, que si bien la progenitora se manifestó en contra de la decisión judicial mediante la presente vía, no concretó acción alguna que justifique una modificación o revocación de dicha sentencia. Respecto del hecho nuevo de la entrega directa, lo que dice es que corresponde desestimar este hecho nuevo desde lo formal, por el momento en el que este hecho se invoca, digamos que no había sido interpretado por la primera instancia, y además desde la cuestión de fondo dice que el adolescente y su referente se encuentran, digamos, como recién estableciendo estos vínculos, estos lazos, y que es incierto también el futuro respecto a este vínculo, que no se puede ya presumir que va a ser su guardadora, digamos. Entonces corresponde en este sentido rechazar el hecho nuevo. Destaca como muy importante la participación activa del adolescente en el proceso, su voz, ¿no? Que ella todo el tiempo deja muy en claro que quiere ser adoptada, que quiere tener una nueva familia, y bueno, no se verifica, digamos, en todo este tiempo un ambiente familiar estable al cual se pueda reintegrar la joven, que no resulta posible restablecer la vinculación con su madre ni con su familia ampliada, porque ello resulta inadecuado a su interés superior, por lo tanto va a ser lugar a la declaración de la situación de adoptabilidad, y además también está bueno porque esta sentencia tiene una parte dedicada al adolescente, como sabemos que ya hay varias sentencias que vienen trabajando en esto, lo que se llama un lenguaje comprensivo, una justicia adaptada,
y en este caso específicamente hay palabras dirigidas hacia el adolescente, ¿no? Le dice, entendí que a pesar de los momentos difíciles que has vivido, vos querés mucho a tu mamá, pero que por ahora preferís no verla ni estar en contacto con ella, que comprendés que no puede cuidarte ni brindarte esa vida en familia que tanto deseás y por eso querés que te adopten. Quiero decirte que entendí que ha pasado demasiado tiempo desde que ingresaste al hogar y que ya no querés estar ahí porque esa situación no te hace feliz. Quiero contarte que los jueces de este tribunal estamos de acuerdo con lo que te dijo la jueza y queremos que pronto tengas esa familia que tanto soñás. Por lo tanto, resuelve rechazar el hecho nuevo, el recurso de apelación y confirmar la instancia de grado. A mí me pareció muy importante traer esta sentencia también porque muestra la complejidad de estos casos, ¿no? Veíamos la primera sentencia que analizamos, ¿no? Donde en el marco de ese proceso de legalidad sí había tiempo y había recursos y había cosas para trabajar con la familia de origen, donde la progenitora quería estar con los niños querían estar con ella y se podía trabajar un montón de cosas que salieron incluso en una muy buena sentencia y que después nos preguntamos cómo habrá seguido. Y después tenemos otro caso donde la cuestión se complejizó más, donde también había cuestiones de género y de vulnerabilidades presentes, pero también por el otro lado había principios que estaban incidiendo mucho, como la autonomía progresiva, la voz del adolescente diciendo que era lo que quería, e incluso la socioafectividad a través de nuevos vínculos que ella estaba generando. Entonces, bueno, realmente también es importante esto de pararnos en los controles de legalidad por el deber de prevención que tenemos como Estado, ¿no? Esto de actuar a tiempo, ¿no? Que sabemos que los tiempos inciden mucho en la vida de todas las personas, ¿no? El tiempo es vida, y más en la vida de las niñas, donde tal vez 3 años es la mitad de su vida, o la mayoría de su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo refuerza toda esta cuestión y complejiza también toda esta cuestión y cómo tenemos que tener en cuenta todos los intereses en juego, porque la idea no es fallar a favor de uno y en contra de otro, sino de integrar todas estas cuestiones y sobre todo tener en cuenta el protagonismo, ¿no? En este caso del adolescente con su voz, que creo que es algo muy interesante de esta sentencia. Bien, ahora yo iba a pasar a otro tema que es muy distinto a todo lo que venimos viendo ahora. Si quieren lo introduzco brevemente, pero quiero también dar lugar, por si quieren hablar ustedes. Pero este caso, esta última parte, digamos, de la presentación, es los casos donde las progenitoras manifiestan un deseo de no maternar ya desde el embarazo. Entonces, bueno, ¿qué hace el sistema de protección en ese caso cuando sabemos que tenemos un artículo 607 que nos habla de que en el caso de que hay una decisión libre e informada de dar en adopción, para que ésta sea válida hay que respetar un plazo de 45 días, ¿sí? Y donde sabemos también que hay una preferencia a que ese niño o niña esté con la familia ampliada y no con otros guardadores o guardadoras, y qué pasa cuando la progenitora dice, no, yo no quiero maternar y tampoco quiero que esté dentro de mi familia ampliada, ¿sí? Hay 4 fallos muy interesantes para analizar, ¿sí? En este sentido. Y que sepan que la estrategia que se toma en estos casos para poder esperar, porque vieron que en un momento salió un fallo de Corrientes con algo de la adopción prenatal, bueno, no. No apelar a figuras inexistentes porque con las figuras que tenemos se puede hacer mucho. Y en este caso, justamente la medida de protección excepcional es la estrategia, ¿sí?, que se utiliza. Porque, digamos, lo que se puede hacer, no se puede obligar a alguien a decir, bueno, vos sí, te quedás con el chico o chica durante 45 días obligada, aunque no quieras, y después de los 45 días venís y manifestás tu opinión. No, no podemos obligar a eso. Pero tampoco podemos dar una adopción sin respetar los plazos y sin respetar las garantías, ¿no? Tenemos que respetar este tiempo. Entonces, lo que se adopta como estrategia en estos casos es una medida de protección excepcional. Y pasados esos 45 días, en todo caso, se declara la situación de adoptabilidad, ¿sí? Tenemos esa posibilidad. Pero antes de pasar a estos casos, si quieren, no sé, Camilo, ¿qué te parece? Porque son como temas muy distintos. Si hay algo que por ahí queramos hablar acá. Ahí me puedes pensar. ¿Listo? No, yo porque para no cambiar el tema, pero seguimos entonces, ¿bien? Dale, seguimos. Vuelvo a tomar el control. Entonces,
Bien, seguimos. Vamos con este caso, entonces. Acá, digamos, la tensión, como les decía, estaba recién entre la autonomía de la voluntad de la progenitora, que dice no quiero, y el respeto, por el otro lado, del derecho del niño a vivir con su familia de origen, ¿no? Como esa fuerte tensión que subyace detrás de estos fallos, de estas decisiones. Y como yo les decía, tenemos al menos publicados 4 fallos muy interesantes sobre este tema, que han sido 2020-2021, uno de Viedma, otro de Tandil, otro de Neuquén y otro de Córdoba, o sea que uno es de nuestra provincia. Estos 4 casos lo que tienen como similitudes es que se trata de mujeres que manifiestan un firme deseo de no maternar estando ya embarazadas y dan intervención al Estado frente a esta situación. Además, manifiestan de que el niño o la niña no permanezca dentro de su familia ampliada y a su vez no hay un progenitor que reclame derechos de paternidad, ya sea porque se desconoce, porque fue citado judicialmente y no comparece, o porque es un abusador sexual. En cuanto a las diferencias, tenemos que en uno de los casos se mantiene la medida de protección excepcional con una familia de acogimiento que ya se había dictado. De nota se declara la situación de adoptabilidad por el paso del tiempo, ¿sí? Previo a la medida de protección excepcional. Y en otro de los casos, que en realidad es el diferente, si bien se había dictado inicialmente una medida de protección excepcional, porque imagínense que en la clínica, ¿no? Como lo primero que se toma en esa urgencia es la medida de protección excepcional, entonces en 3 casos se sigue adelante con eso y eso después deriva en la situación de la declaración de adoptabilidad, pero en otro de los casos se hace cesar, que es el diferente, digamos, se hace cesar la medida de protección excepcional y se otorga una guarda judicial a pariente, ¿sí? Que es lo que la progenitora en este caso no quería, que quede con su familia ampliada. Y ahora veamos el por qué no quiere eso, qué es lo que se juega de fondo con todo eso. Bien, ¿cómo se analiza entonces, a la luz de la perspectiva de género y el interés superior del niño, esta tensión que veíamos recién, ante ese deseo de no maternar? Bueno, en uno de los fallos, en el fallo de Tandil, lo que dice es que entre ese niño o niña cuya madre ha decidido dar en adopción, incluso en algunos casos hasta escondiendo el embarazo de su familia, no se ha construido lazo alguno y lo único que lo une a esa familia de origen son sus lazos de sangre. ¿Qué sentido tendría entonces aceptar la autonomía de la voluntad de dar a un hijo o hija en adopción si luego igual la someteríamos a la convivencia permanente de ese hijo o hija cuya maternidad no desea ejercer? De una forma u otra, estas mujeres, de seguirse esa normativa, terminarían siendo forzadas a la maternidad. Porque en todos estos casos, la negativa de la progenitora de que continúen viviendo dentro de su familia ampliada es porque, en definitiva, siempre terminarían continuando, digamos, con la maternidad, con esa maternidad que no desean. Entonces, bueno, si yo acepto la autonomía de la voluntad de la progenitora y luego va a vivir con su familia ampliada, en definitiva es como que en los hechos no estaría haciendo lugar a esa voluntad. En el fallo de Neuquén lo que se dice es: estaríamos quebrantando definitivamente la paz e intimidad familiar, pues en base a su deseo, M no le ha comunicado a nadie de su familia ni de sus amigos y amigas sobre su embarazo. Con tan solo imaginar lo que sucedería si fuese el Estado quien comunique dicha circunstancia, no merece mayor análisis el impacto negativo que ello produciría. No perdamos de vista que la familia vive actualmente en una localidad de no más de 3.000 habitantes. ¿No estaríamos obligándola directa o indirectamente a maternar? ¿Cómo seguiría la vida de M frente a sus amigas y familia frente a dicha situación? ¿Podría el niño desarrollarse en un ambiente sano en el marco de dichas circunstancias? Que esto también es muy importante, ¿no? Porque es también mirar, es esto de unir, o la perspectiva de género o la perspectiva de niñez, ¿no? Esto de la perspectiva de género y la perspectiva de niñez, ¿no? Esto de unir ambas cuestiones. Realmente el interés superior del niño, lo que se pregunta acá la jueza de Neuquén, ¿estaría garantizado si yo hago lugar a esta medida de continuar con la familia extensa? Y se consideró definitivamente que no. Coincido plenamente con lo dictaminado por la defensora de los derechos del niño y adolescente en cuanto a que otorgar a un niño en adopción es una clara demostración de amor, pues busca dar una solución ecuánime al deseo de los progenitores de decidir libremente
sobre su proyecto de vida y, por otro lado, brindar a las niñas y adolescentes la protección y derecho que merecen a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales. En el fallo de Viedma también tiene una línea similar, como habíamos dicho. El organismo trabajó previamente con la progenitora la cuestión relativa a la familia extensa y se valoró que la integración de la niña de dicha familia es contraria a sus intereses, en tanto que al convivir juntos se impone su cuidado a su madre, quien expresamente manifestó que no desea ni acepta a la niña, no pudiendo obligársela a ir en su contra. Corresponde que ello sea respetado por los organismos proteccionales y jurisdiccionales. Había cuenta de que quien adoptada por el organismo es razonable. En este caso, que era el caso de Viedma, estaba con una familia de acogimiento. Y ahora vienen, o sea, estos tres fallos que teníamos hasta acá, fallos que son similares. Los tres dictan una medida de protección excepcional y lo hacen, digamos, con familias de acogimiento, con familias guardadoras, por fuera de lo que es la familia extensa. O sea, se hace lugar a la voluntad de la progenitora, tanto de no maternar como de que la niña o niño estén dentro de la familia extensa de origen. El caso que es diferente es el de Cosquín. Porque, como dijimos, en el caso de Cosquín, si bien se toma esta medida de protección excepcional, luego se la hace cesar y hay una guarda pariente. O sea que va a estar dentro permanece, digamos, la niña-niñe dentro de la familia ampliada. ¿Y qué es lo que dice el fallo de Cosquín? Y también es llamativo cómo se llega a esta situación, porque hubo una primera decisión judicial donde se dice que la satisfacción del interés superior del niño es lo que debe primar. De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia extensa, tíos maternos quienes estaban reclamando su cuidado, lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras en donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado conflictos intrafamiliares como el rechazo y la desvinculación de los hijos mayores hacia la señora, la traumática estigmatización de esta última ante su familia por el solo hecho de no poder tenerla bajo su cuidado y brindarle protección de madre a raíz de haber sido producto de un abuso sexual. O sea que lo primero que había dicho el juzgado de Cosquín en la primera decisión es que no vaya con la familia ampliada, que no vaya con los tíos maternos. ¿Por qué? Por la grave complejidad familiar, porque eso no va a ser, digamos, acorde al interés superior de este niño, porque todo el tiempo va a estar visualizando una complejidad, una situación traumática familiar en relación a este abuso sexual, al lugar de la progenitora de origen, al lugar de los hermanos, digamos, todos viviendo cerca. Entonces, en primer lugar, lo que hice es como los otros tres fallos anteriores, que vaya, digamos, no con la familia ampliada. Frente a esto, hay un incumplimiento administrativo. Como sabemos, y esto también tiene que ver con las cuestiones que era importante tener en cuenta en relación al sistema mixto, oficial en este caso dice medida de protección excepcional, por fuera de la familia ampliada, no con los tíos maternos, podría ser familia de acogimiento, etcétera. El organismo administrativo, en este caso la CENAF, en vez de cumplir con lo requerido con la resolución citada, dispone a requerir un nuevo control de legalidad ante el juzgado actuante con respecto al cese de la medida excepcional. Le dice, no, a ver, otra vez, revisémoslo. Dice, recién luego de pasados más de 3 meses, la CENAF se dirige al juzgado y luego de varias intimaciones, tanto telefónicas como a través de oficios, y de la insistente actitud asumida por la asesora letrada, con asiento en la sede, manifiesta con razón en cada uno de sus escritos que el tiempo es un factor determinante, por lo que refiere a soluciones adoptadas en el expediente. Al presentar su informe, la CENAF no justifica debidamente su accionar y sin brindar razones fundadas en derecho por las cuales no acató la resolución adoptada por el tribunal. Frente a esto, la postura de la asesora, ¿no? Porque acá van interviniendo todas las partes también. Bueno, ¿cuáles son los motivos de por qué
el organismo administrativo, en este caso, decidió tomar esta postura y pedir, ¿no?, una nueva revisión, un nuevo control de legalidad del cese de la medida y no, digamos, ejecutar o llevar adelante la orden del Poder Judicial y estas sucesivas intimaciones que se fueron dando. Frente a esto tenemos una postura de la asesora. La asesora dice que no desconoce que en razón del interés superior debe primar el derecho del niño a vivir con su familia nuclear, que no puede tener dice, aunque no la puede tener, el Estado busque en su familia ampliada, o sea que primero debe primar esto en relación a su interés superior, familia nuclear, si esta familia no puede, la familia ampliada. Dice, pero en este sentido, en mi carácter de representante complementario de la menor, de la niña, hoy frente a este complejo caso, me pregunto, realmente, ¿es lo mejor para esa bebé crecer en la familia de su tío? El derecho de los niños a conocer su origen biológico no significa que deba padecerlo ni vivir o revivir su origen. Es menester prescindir de resaltar en forma desmedida los vínculos biológicos cuando de lo que se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida. Entonces acá la asesora se para, digamos, en otra postura diferente a la del organismo administrativo, que era la postura inicial de la resolución judicial. Y le dice no que se mantenga este criterio. Como que no desconoce la importancia de vivir con la familia ampliada, pero que en este caso no sería lo acordado a su interés superior. Entonces, en este caso, lo que termina resolviendo el juzgado es que al haberse consolidado la situación de guarda de la niña en el seno de su familia extensa, habían transcurrido 6 meses, la niña padecía de una discapacidad y se encontraba mucho más estable en esa situación, decide hacer lugar al cese de la medida de protección excepcional y que la niña continúe viviendo, digamos, con sus tíos, quienes pasan a ser sus guardadores, ¿sí? Digamos que en este caso, por el paso del tiempo, fueron 6 meses, en estos 6 meses cambia de criterio la resolución de primera instancia y considera que lo más apropiado en este caso sería una guarda a pariente, que serían sus tíos maternos. Y perdón, ahí quiero pasar. Ahí estamos, gracias Camilo. Bien, dice, debe estarse a la solución jurídica más proclive a la tutela de los derechos de la niña, por ello deben supeditarse las pretensiones de las demás partes en pugna a su interés superior, que en este caso en concreto se traduce en que la niña continúe bajo el cuidado de su tío materno. En este caso también podemos tener dos posturas. Bueno, ¿realmente fueron nuevos argumentos? Lo que pasa ahora no es lo mismo que lo que pasaba antes, realmente sí es el interés superior de la niña, que en la situación en la que se encontraba es mejor que esté de este modo. ¿Cómo va a continuar esta situación? Realmente muy complejo y trajo muchas críticas y muchas opiniones encontradas este caso. Así que también lo vamos a poder conversar. Lo que se resuelve entonces en este caso es ratificar el cese de la medida, se otorga la guarda de la niña por el plazo de 1 año, y se oficia al organismo de protección para que realice las visitas y controles periódicos. Y la gran pregunta que queda, ¿no?, en relación a este caso, y ahí Camilo otra vez más, no sé si me ayudas, eso. Dice, ¿no?, y la obligada perspectiva de género en este caso, ¿no? En este caso se juzgó con perspectiva de género, en definitiva, frente a esta situación. Y lo que acá dice el juzgado, en esta segunda resolución, es que es obvio que la progenitora padeció un calvario y el órgano jurisdiccional debe tutelar sus derechos vulnerados. Ahí se cortó. ¿Podemos volver? Ahí está. Dice, la víctima de un delito tan aberrante como el que se relata debe encontrar tutela a sus derechos vulnerados y debemos evitar revictimizarla con la decisión a adoptarse. Así, en el interés de esta situación y poniendo el tema bajo la óptica de la perspectiva de género, es necesario garantizar que la señora reciba el tratamiento psicológico adecuado para poder superar el shock postraumático y debemos garantizar su derecho a no tomar contacto con la niña, en virtud de ser el resultado de un embarazo no deseado. Es tarea del Estado, en todos sus ámbitos, contener a esta mujer y brindarle las herramientas para su reinserción en la sociedad con toda la plenitud posible, ayudándola a trabajar el restablecimiento de los vínculos con su madre, hermano y cuñada, y a poder internalizar, sin sentirse vulnerada, que la niña quede bajo el cuidado de su tío.
digamos, del hermano. Y realmente es otra vez creo para debatir este argumento, porque sin lugar a dudas, y más allá de que frente a lo que venía sucediendo, el juzgado reconoce que hay perspectiva de género y visibiliza toda esta situación de dificultad, lo cierto es que esa situación de dificultad es la que se va a encontrar la progenitora. Digamos, no hay muchos recursos que le brinde para el hecho de decir que va a continuar viviendo en esa misma situación y viendo a su hija a pesar de su deseo, ¿no? Reviviendo, digamos, esa situación traumática que hablábamos al inicio. Bueno, y ahora sí, con esto ya terminamos. Creo que ya era la última. A ver ahí, Camilo, si era la última. No, nos queda lo de los 45 días, pero bueno, quiero también dar lugar a si hay alguna pregunta, porque vi algunas manos levantadas. Esto es mucho más sencillo y es un poco lo que decíamos al principio, esto de cómo respetamos los 45 días y a su vez no obligamos a una persona a maternar contra su voluntad, y es adoptar esta medida de protección excepcional, y dejar que pasen 45 días para que efectivamente la manifestación de la voluntad cobre validez y ahí sí podamos declarar la situación de adoptabilidad. Incluso hay un fallo, que es el fallo de Neuquén, que va un poquitito más allá y se pregunta si, como los derechos no son absolutos, si no podríamos incluso, por un juego del 1 y 2 del Código Civil, pensar en decir, bueno, dejamos este plazo de 45 días antes ante una decisión tan firme, pero bueno, dice, en este caso lo plantea como algo hipotético, porque por los mismos plazos procesales del proceso, para cuando llega a tomar la declaración de la situación de adoptabilidad, esos 45 días ya habían pasado. O sea, que deviene en abstracto en sí el planteo. Pero se anima, digamos, a preguntárselo como una cuestión más a debatir y a poder pensar. Bueno, ahora sí, muchas gracias, y si quieren tenemos 10 minutitos. Tengo que... ¿Está? Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a vos, Martina, por toda tu exposición. Y bueno, como les decía recién Martina, queda abierto el espacio para que podamos debatir, compartir, intercambiar, preguntar lo que quieran. Este es el momento, aprovechémoslo. Están abiertos los micrófonos por si alguien quiere hacerlo a viva voz o, bueno, si lo quieren hacer por escrito también. Mientras recordarles que, bueno, este ciclo continúa el próximo lunes, siempre en el mismo horario, a las 3 de la tarde. Vamos a tener la exposición de la doctora Karina Andriola, que va a hablar sobre violencia familiar. Así que bueno, queda el compromiso para volver a encontrarnos el próximo lunes. Y bueno, vamos a aprovechar a Martina, a ver si hay alguna consulta, algo que quieran aportar. O si su claridad es suficiente, no sé. El material lo van a encontrar, hoy se los puse en el chat, lo van a encontrar todo en el campus virtual del instituto. Así que más adelante les vamos a dar más información sobre eso. Está la mano levantada de Claudia Lares. Claudia. Desmuteate para que te podamos escuchar. No sé si no lo estás logrando. Ahí está, no Ahí lo estás. tenía habilitado, ¿me escuchás? Sí, ahí sí, se te escucha perfecto. Gracias, gracias. Martina, me encantó escucharte. Tenía razón el profesor anterior, me dice, no la dejen de escuchar a Martina. Martina, bueno, en San Nicolás, yo soy de San Nicolás, pasó también un caso donde fue al hospital una señora que vino, viajó, llega al hospital, va a parir y se va a parir y se ve que se fue, no sé cómo se escapó del hospital. Bien el tema no lo sé porque es otro compañero el que lleva el caso. Pero bueno, mi compañero me decía, Claudia, tenemos que respetar estos 45 días. ¿Pero qué vamos a respetar estos 45 días si la mamá vino y se fue? No quiere saber nada sobre maternar. Bueno, pero... Y también es esto, como te dice Neuquén, y lo que dijiste lo último, que a veces el plazo de 45 días se pasa ya directamente con las actuaciones administrativas del servicio, que eso es inevitable. Ahora yo te quería preguntar, de estos 4 fallos, ¿viste la medida excepcional que vos estabas hablando? ¿En los 3 casos se fue a una familia de acogimiento?
¿O lo dejaron en algún lugar, en algún hogar? Ahí yo tengo, sí. Claudia. Bueno, gracias Claudia por tus palabras lindas y a todas y a todos los que están. Gracias que se haya entendido y que sirva. Y desde ya les dejo la presentación que muchos preguntaban del material. Y qué bueno lo que contás también, Claudia, de traer de tu realidad, como también vos ves que son casos que pasan, ¿no? Esto de, también a veces que arrancamos hablando esto de los estereotipos y que en realidad no tenemos que pensar en estereotipos porque muchas veces puede pasar de que hay deseo o no hay deseo, ¿no? ¿Y qué hacemos frente a estas situaciones? Porque así como vemos los primeros casos que era con deseo pero falta de recursos, y en estos casos donde decimos, bueno, ¿qué pasa cuando no hay deseo? Y sí, en estos casos fueron con familia de acogimiento. Mira, yo no sé cómo estará funcionando ahí en San Nicolás, pero en general no tienen. Pero no, eso es lo que yo te quería preguntar, porque a ver, mirá, justo ayer hablaba con otra compañera mía que fuimos a Rosario, ¿no? A la provincia de Santa Fe hace un montón de tiempo, que hablaba el doctor Molina, que también un genio, bueno, con Duto, que me acuerdo que cuando empezó todo esto, el tema de los servicios locales, ellos hicieron Bravo 1 y Bravo 2, que fueron un protocolo de cómo actuaban ellos, unos genios, estaban más avanzados que nosotros en esto, porque ellos se reunieron con el titular, como si fuera acá en nuestro caso el servicio zonal, de que dependen todos los servicios locales. Entonces, ellos, los jueces, ¿no? Con estos titulares hicieron estos protocolos de actuación de Bravo 1, Bravo 2, que me acuerdo que en aquel entonces yo sí estaba en esta parte del estado de las medidas de abrigo en el juzgado. Y bueno, y estaba buenísimo, y con eso más o menos lo fuimos llevando con el servicio local. Y ellos tenían, pero espectacularmente armado, con una señora que estaba a cargo de eso, de lo que son familias de acogimiento, que obviamente que estas familias de acogimiento no tenían que después estar dentro del listado de las familias adoptantes, es decir, mirá, la teníamos tan clara que me acuerdo ese mismo día que ella estaba dando la charla, suena su teléfono celular que una mamá de una familia de acogimiento había tenido un accidente y se tuvo que ir de la charla, pero fue espectacular el tema esto, pero provincia de Buenos Aires no tiene eso. Hay un tema, bueno, primero que no tenemos una ley nacional que regule. Bueno, está bien, sí, sí. En primer lugar, ¿no? Y después tenemos, bueno, la ciudad de Buenos Aires el año pasado estuvo con el tema de una ley de acogimiento. Sí tenemos algunas leyes locales en algunas jurisdicciones, lo cual también es interesante para ver cómo se va regulando. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que vos decís, porque vienen todos estos dramones de que si no está bien regulado, por un lado está bueno, porque decimos, en vez de una institución, y por ejemplo, hay lugares donde se prioriza cuando los chicos son muy chiquitos, como en este caso, por ahí se prioriza más las familias de acogimiento, que a veces son poquitas, con los muy bebitos, pero hay que tener mucho cuidado y tener las reglas muy claras. Porque después, otra vez, el tema de los tiempos, que sabemos cómo son los tiempos. Después terminan estas cuestiones difíciles, donde capaz que está 3 años con la familia de acogimiento, después esa familia de acogimiento viene a pedir la guarda con fines de adopción y ahí se arma el dramón. Como ya no, sí, esos son los dramas terribles que hemos tenido. No, está bien, pero por eso yo te decía, estas medidas excepcionales, en este caso, donde no tenés un deseo de maternar y que depende la asesora que te toque y depende el juez que te toque con la cabeza abierta que tengan, es este sentido, ¿me entendés? Y hacerlo en forma rápida para que tampoco el nene quede mucho tiempo, que estamos hablando de bebé en estos casos, que quede institucionalizado, ¿me entendés? Más allá de que algunos hogares... Es decir, que quede en el hogar, que eso es lo que se tiene que mover rápido el juzgado para que salga, esto como vos decís, sería decretar la legalidad de la medida en el hogar. Y medio. Claro. Porque, digamos, si vos son esos 45 días y ya está. Y exacto. Si vos podés encontrar la solución de una familia de acogimiento antes que un hogar, y está mejor. Digamos, y si no te podés animar a hacer el planteo que hizo la jueza de Neuquén, ¿no? Que lo plantea como hipotético, que yo les traía ahí como al final, que ella dice, bueno, pero si los derechos no son absolutos, si es un caso tan, no sé, no pasó, por ahí podríamos pensar en el primer caso. Podríamos animarnos a pensar
no sé, ¿qué hacemos? ¿Podríamos pensar que en este caso el plazo de 45 días se aplica o no? No sé, es una Sí, pregunta. pero bueno, pero ahí no nos podemos jugar por el tema de puerperio y la administración, salvo que tengamos algún servicio local tan genio para que en 45 días puedan hacer todo. Es medio, es decir, se contrapone con esto. De hecho, otro de los casos que hemos tenido también, bueno, pero en estos casos que vos nos das, Martina, tampoco tenemos un progenitor que vino a reclamar. A mí me No. gustaría saber, en caso llegamos a tener algún progenitor, que venga también a reclamarnos su derecho a su paternidad. Pero Y ahí bueno, tenés la otra situación, porque en realidad es otra familia también. sí, otra familia, pero bueno, otro caso que hemos tenido también fue el caso de que la chica, la pareja decía que no querían, no querían, es decir, iban a tenerlo, pero que no querían maternar ni paternar. Y bueno, y ahí quedó en el hogar el bebé hasta que vino la abuela paterna a querer que le otorguen la guarda. Y ahí fue, viste, bueno, obviamente que por eso es tan apasionante todos estos temas, porque no hay un derecho por un lado y por el otro. Pero yo digo, ¿por qué vivir ese nene en una familia ampliada si cuando los padres no lo quieren? No tienen ese deseo de maternar y de paternar. ¿Por qué la abuela se tiene que hacer cargo de eso? ¿Por qué ese bebé no puede nacer en una familia donde todos tengan el amor para criarlo, ¿me entendés? Y darlo en adopción. ¿Para qué se queda con esa abuela? Si la mamá y el papá no lo querían, que lo van a seguir viendo, es como esta chica, como el caso de Neuquén, ¿me entendés? Que bueno, que ahí el caso de Neuquén tenía una discapacidad, aunque sea leve, que ahí leí que era leve, pero bueno, esa discapacidad, es decir, también sabemos, porque lamentablemente también sabemos que los niños, niñas y adolescentes que tienen algún problema de discapacidad, se complica todo también. Pero bueno, y en este caso se lo terminan dando a la abuela, a la abuela paterna, y bueno, ¿y qué quedó todo esto? Que después los chicos, obviamente, con el paso del tiempo, se arrepintieron. Y, y bueno, y ahí se quedó con la madre y con el padre, ¿sí? Y a mí me Bueno, decían en el juzgado, se arrepintieron, sí, se arrepintieron, pero se arrepintieron como a los 4 meses. claro. Bueno, pero por eso lo que vos decías, la importancia de mantener los 45 días, porque por lo menos respetamos el plazo legal y se respeta, digamos, esa posibilidad también. Sí, perfecto, perfecto. No, sí, y el tema de la familia de acogimiento es verdad que es complicado, pero también por eso es el énfasis de poner a los jueces que valoren rápido esto de los plazos, porque bueno, es terrible que los nenes queden institucionalizados, ¿no? Sí, sí, tener las cosas claras, eso es Exacto. importante, para que después no haya confusiones, que realmente si se respeta, sí, pues estamos hablando solo de 45 días. Sí, 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 sí. Igual hay que tener una fluidez de comunicación y que eso lo hablábamos con mis compañeras. Es decir, el secretario tiene, o la persona que se ocupa en el juzgado de las medidas de abrigo, es llamar por teléfono, como hacía yo siempre, al servicio. Porque si no, si esperamos el escrito, la presentación, y bueno, no, se pasan los tiempos y cuando yo le digo, no son papeles, ¿no? Porque nosotros tenemos papeles, pero dentro de los papeles está la vida de estos niños, que es lo que me desespera. Bueno, un placer, Martina, un placer. Nunca tuve la oportunidad de escucharte antes, pero bueno, ahora voy a buscarte para seguir escuchándote. Gracias. Hasta luego. Ahí la veo también, ahí la veo a Graciela Ligabue, que es la consejera del departamento nuestro. Graciela, si querés tomar la palabra. Bueno, en principio, buenas tardes. Coincido plenamente con todo lo que ha dicho la secretaria, la doctora Lares, pero en verdad yo sí, siempre me llamó mucho la atención el tema de, existen muchas ONG que trabajan con familias acogedoras. El tema que siempre me pareció injusto, de que, bueno, cuando se prolonga la medida de abrigo y se consolidan las situaciones de hecho en los niños que pasan años, después esa familia, digamos, como no está inscrita en el registro de adoptantes, no puede solicitar la adopción. Al menos acá en provincia tengo entendido que es así. Eso me pareció siempre injusto. Creo que
tiene que ser una medida rápida, digamos, antes que institucionalizarlo, digamos, mientras definimos de la lista que le vamos a la Corte, ¿no? Para ver quiénes son los que están en condiciones, qué familia o qué persona está en condiciones de adoptar a este niño, no niña, bueno, nada, tiene que ser una cosa rapidísima, porque si no, es una doble victimización para el niño, porque primero el abandono de esta mujer con deseos de no maternar. Luego, digamos, sufre un segundo abandono, si ya el niño tiene una edad determinada, se ha consolidado una situación, y nuevamente, ¿no es cierto?, hay que decidir, digamos, a quién en definitiva va a ser su familia, ¿no? Eso no sé por qué no se contempla, ¿no? Debería contemplarse en alguna reforma de que las familias acogedoras, cumpliendo algunas condiciones, también podrían solicitar la adopción de estos niños. Bueno, y por supuesto ya puse que la exposición había sido súper completa de Martina, y bueno, creo que todos nos damos por satisfechos. Bueno, gracias, muchas gracias por las palabras y por los comentarios. Sí, la verdad que es un tema súper complejo. Todo lo que tiene que ver, ya les digo, no hay una ley nacional, por ahí estaría bueno porque fijaría un piso mínimo a nivel país, y tenemos algunas leyes locales. Sí es cierto, como decía la compañera, si optás por un camino, no podés ir al otro, porque, digamos, justamente el registro de adoptantes tiene todos sus requisitos, entonces sería como entrar por una vía que estaría sorteando todo un proceso que vos venís llevando adelante, pero las cosas tienen que estar muy claras, y esto no como para terminar, el tiempo en la vida de las personas y el tiempo en la vida de niños, niñas y adolescentes, que realmente es sentenciante, porque vemos muchas situaciones en las que, yo digo, lo feo es cuando no sentencian los derechos, sentencia el tiempo. Y a veces Claro. se arman dramones, pero bueno, sabemos que es difícil la situación en la que tenemos, los recursos con los que trabajamos, y como decía también Claudia, esto de, ya que es un sistema mixto, estemos ahí con el teléfono, el poder dinamizar un poco, porque sabemos que trabajamos en la urgencia, con lo que tenemos, estamos llenos de casos, digamos, la idea no es demonizar a nadie, sino el por ahí tratar de encontrar, no sé, la facilidad de poder hacerlo más ágil, porque como decíamos, no son papeles, ¿no? Así que bueno, gracias por este tiempo para charlar de estas cosas que nos importan tanto. Bueno, no quedan más preguntas en el chat ni manos levantadas. No sé, Martina, si querés agregar algo antes de terminar. En el chat, que calculo que lo ves, está lleno de reconocimientos hacia tu exposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, por dedicarnos este tiempito, por el ida y vuelta, y por profundizar sobre estas cuestiones, que realmente es traer temas complejos, porque no es buscar la solución a nada, sino pensar cómo podemos hacer mejor el trabajo del día a día. Así que les agradezco mucho por este espacio, y que nos volvamos a encontrar pronto. Muchas gracias a vos Y por estar. la próxima con Karina, aprovechenla también. Karina, sí. Bueno, como dijo alguien hoy, la semana pasada que estuvimos a Federico Notrica, él dijo, no se pierdan la clase de Martina, así que venías venías muy recomendada, así que creo que estuvo toda Tenía nuestra. mucha razón. Exactamente, sí. Bueno, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. De nuevo, gracias a todas, a todos por participar, en especial a Martina. Gracias. Estuvo muy, muy bien. Nos vemos la próxima. Chao, chao.